Hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Todo lo que recibimos en la mañana, así son las cosas, al politólogo y filósofo Santiago Polop. ¿Cómo va, Santi? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Todo Buen bien? día. Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, muy bien. Bueno, me entusiasma mucho su título. Es buen titulero, genera gancho. Lo voy a traer para que haga las redes sociales de nuestro Zócalos. programa. Me voy a dedicar a hacer zócalos. Los zócalos, entonces. la patria zocalera. La patria zocalera. Los ciegos y el elefante. Me siento al lado de la radio a escucharlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, los ciegos y el elefantes. Una vieja parábola budista, relatada por el propio Gautama Buda, cuenta la historia justamente de un grupo de viejos sabios, todos ciegos, que se encuentran por primera vez con un elefante del cual apenas habían oído hablar. Cada uno en ese encuentro explora con el tacto distintas partes del elefante y cada uno saca una conclusión diferente de cómo es. Uno, revisando la trompa, asegura que el elefante se parece a una serpiente. Otro, que había tomado su pie, asegura que es un animal que se parece a un árbol. Otro, palpando solo su oreja y sintiéndola moverse, afirmaba que tenía poderosas alas. El Buda cuenta la parábola como un modo de derivar una enseñanza, por supuesto. Eso es una parábola, un relato simbólico que se remonta a una observación que puede ser verosímil, que no es tan importante si es o no verosímil como lo que de allí en realidad se quiere extrapolar, se quiere enunciar, digamos, ¿no? Buda señala con el relato cómo muchas veces, si no la mayoría, no percibimos la totalidad de lo que nos rodea y nos aferramos a un punto de vista solo viendo un lado de las cosas. Lo que se desprende de la parábola es que la realidad siempre se presenta fragmentada y que el desafío para el conocimiento es superar esta limitación. La limitación solo puede superarse justamente en visiones múltiples, colectivas y deliberadas en torno a eso que llamamos, ¿no?, realidad. Todos estamos parcialmente ciegos frente a la realidad, pero no tenemos que asumir que esta condición es inevitable. Es decir, llegamos ciegos al mundo, pero no tenemos por qué asumir que podemos permanecer o debemos permanecer así. Por el contrario, avanzamos en hacernos libres si no nos quedamos encerrados en lo que creemos verdad. Este es un problema inmenso. Lo era para Buda y lo es a la décima en nuestra era de la posverdad, la llamada posverdad, en donde el discurso sin evidencia ni razonabilidad puede colonizar fácilmente la percepción inmediata de la realidad. ¿En qué creer en la era de la posverdad? ¿Qué discursos de verdad se glorifican y cómo nos defendemos frente a ellos? El asunto es que a la ceguera de origen con la que venimos al mundo le sigue la apuesta constante de ciertas fuerzas que refuerzan esa ceguera o la quieren profundizar en el sentido que mejor les viene. El discurso de la posverdad instituye una parte como si fuera la experiencia del todo a partir del uso de recursos llamados falaces sobre lo que es el conocimiento verdadero. Una falacia es un tipo específico de argumentación que manipula algún aspecto de la realidad para que confirme su posición independientemente de su valor de verdad. Habitualmente se suelen enunciar unos 15 modelos de falacias no formales, se llaman, ¿no?, que son 15 modelos de manipular básicamente los argumentos de la realidad para que me den la razón. Es decir, son 15 modelos, variaciones de recursos para engañar al interlocutor y convencerlo de que su parte del elefante es toda la realidad. Pongamos entonces algún ejemplo que nos ayude a ver la relación entre la parábola y las falacias. Hace un tiempo que sectores políticos ligados a ideologías de derecha radicalizan el discurso sobre la realidad que tenemos para convencernos de que su postura es toda la verdad. Tomemos dos argumentos. Uno, el que proclama la superioridad moral, dicho así, del discurso de la derecha que representa Milei en Argentina y Vox en España. Otro, unido a este tipo de discursos, es el discurso de la eficiencia, ¿no?, de lo privado frente al carácter derrochador e ineficiente de lo público o de cualquier intervención no mercantil en la decisión sobre cómo se distribuyen recursos, sean derechos, inversiones, salarios, tarifas, lo que fuere. Este discurso de la eficiencia, ¿no?, es sostenido integralmente por partidos e ideologías neoliberales que hacen blanco de su ataque a la intervención del Estado si esta no es una intervención, por supuesto, pro mercado.
La primera o el primer tipo de argumentación que afirma la superioridad moral de la visión económica libertaria, así lo enuncia sucesivamente, por ejemplo, Milei, cuando hace alocuciones, el otro día lo escuchaba en esa Lollapalooza de la ultraderecha en España, ¿no? Junto con los representantes de Vox, afirmando esto, ¿no? Que ellos son superiores moralmente, ¿sí? Ese argumento se sostiene básicamente en dos tipos de falacias. Una puede ser la llamada falacia del perogrullo y la otra la falacia del salto lógico. La operatoria es simple. Se enuncia una idea vacía y se hace énfasis como si se dijera algo importante, pero se omite el qué y el cómo se construye la evidencia de lo dicho. En este caso, la idea de una moral superior que se afinca en el valor absoluto del individuo para decir qué hacer con su mundo. Es decir, el argumento se sustenta en esa base. El problema es que eso no tiene nada que ver con la moral. La moral es otra cosa. La moral, en contrario, es justamente aquello que se construye en, con y por el otro, a partir de una preocupación y ocupación en las condiciones de sufrimiento o de violencia o de inferiorización de un otro humano que no tiene nombre pero sí rostro. Pensar esta cuestión, por lo tanto, pensar la moral en su registro verdadero, supondría entender las variables que en nuestro tiempo provocan esas asimetrías y trabajar para eliminarlas. El acto moral sería justamente ese. En esa cuenta, la variable de la economía bajo un régimen como el del capitalismo no puede ser excusada de responsabilidad en la provocación de indignidades, en la generación de pobreza, o de guerras, o de salarios ínfimos, o de explotación de la naturaleza. Sin embargo, el salto lógico, la falacia del salto lógico de Milei y compañía, supone recortar la argumentación en este punto y apoyarse en la construcción del valor exclusivo y excluyente del individuo para enfrentar estas variables que podría vencer si se prepara para hacerlo. La superioridad, el carácter de lo superior, entonces, en esta argumentación, estaría en que sin ser ayudado por el Estado, por los derechos afirmativos u organizaciones colectivas, este individuo se la bancaría, eso afirmaría de su carácter de superioridad. Una idea que puede pensarse, por ejemplo, en esa película que yo suelo citar, En busca de la felicidad, que trabaja Will Smith, donde él es pobre, tiene al chiquito, anda por toda la ciudad, duerme en el subte, intentando vender, mientras hace un curso, mientras tanto se anota en un curso para ingresar como operador del sistema financiero, y le pasa de todo, pobre, y finalmente, ¿no?, llega al trabajo, digamos, le dan el trabajo, asciende, digamos, en la escala social. Esas historias como, ¿no?, de superación, de las cuales siempre se hacen películas o libros. Son historias verdaderas, ¿no? Son casos, uno en 100 millones, pero se hacen películas siempre de esas, ¿no? Porque ese es lo que hay el horizonte, supuestamente. Entonces, en esta lógica, defender derechos colectivos o la intervención del Estado para regular la relación del capitalismo con la humanidad, se vuelve, en su lógica, una posición conservadora, por lo que este discurso se apropia fácilmente del imaginario revolucionario, ¿no? Ser conservador, por lo tanto, es defender los derechos culturales, los derechos humanos, los derechos económicos, es una posición conservadora. Ahora bien, el discurso de la eficiencia, ¿no?, de la eficiencia del mercado, se inmuniza de su falsedad, apelando también a otra falacia, que es la falacia del razonamiento blindado. Significa que la opinión se defiende independientemente de lo que ocurra en la realidad. Es decir, se busca la interpretación que confirme lo expuesto, se abstiene de exponer aquello al mismo tiempo que podría generarle problemas para validar sus verdades. En definitiva, se manipulan los hechos para que encajen. En relación a la eficiencia del mercado, lo que se blinda es la información respecto a quiénes son los beneficiarios de esa eficiencia, de modo que cualquier privado, ¿no?, cualquier particular individual, sienta que están hablando de él, ¿no?, en términos particulares. En el discurso neoliberal, el argumento de la eficiencia tiene que ver con la vinculación de la ineficiencia a todo lo que exceda al individuo y a su individualidad, desde los impuestos hasta todo aquello que queda fuera de la esfera de lo individual, ¿no? Lo que se suele llamar la falacia del falso dilema. Esto es lo bueno, lo otro es lo malo, bien simple. Ahora bien, ¿dónde está el catch? ¿Dónde está la trampa del discurso de la eficiencia neoliberal? De acuerdo a Hugo Mattei y Laura Nader, filósofo italiano, y Laura Nader, una antropóloga
norteamericana, la eficiencia se vuelve un problema en su boca, en la boca del neoliberalismo, en tanto se vincula a modos no democráticos de satisfacer su demanda. Eficiencia se vincula en este discurso a lo que se llama la voluntad de pago y en la constitución de un sistema que favorece a quien paga más, ¿no? Y a quien va a moverse para que ese pago que le favorece, digamos, lo beneficia. Esto significa, dicen ellos, que todos los recursos se relocalizan hacia donde la voluntad de pago sea mejor, sea el conocimiento o el trabajo, viajar en busca, digamos, ¿no?, de mejor pago para el trabajo, sea el valor de la tierra, sean los recursos naturales. El sistema, entonces, debe seguir un imperativo prioritario en esta lógica: simplificar las condiciones institucionales para constituir un mercado eficiente para los actores privados. Es decir, allanar el camino sería, ¿no? Esto es lo que se hace en los gobiernos neoliberales. Se allana institucionalmente la falacia de democratización del mercado. Falacia, ¿por qué? Porque esconde que la evaluación y el juzgado de sus operatorias, por ejemplo, de lo que hacen los gobiernos neoliberales al favorecer a las corporaciones, a las grandes corporaciones económicas, esa, digamos, la evaluación de si está bien o está mal lo que están haciendo, la hacen instituciones legisladoras como el Fondo Monetario Internacional, que por definición son no democráticas, porque no son instituciones políticas, son instituciones económicas. El Fondo Monetario Internacional no es una institución política, es una institución económica y su constitución sigue los parámetros de quienes son los accionistas de esa institución. Además no son, no es el voto vale igual. El voto, para nada. Estados Unidos decide. Exacto. O sea, ¿no? La otra vertiente de la falacia de la eficiencia es el ocultamiento de la dotación inicial de recursos con lo que enfrentarse a esa voluntad de pago. Es decir, no es lo mismo ser varón que ser mujer, no es lo mismo que ser pobre que ser rico, no es lo mismo que tener una educación de tercer nivel que no tener educación. No hay una dotación equivalente. Es decir, sea individuo, sea Estado, se enfrentan al mismo imperativo, al cual deben someter individuo o Estado todas sus estructuras. Los dos argumentos son falaces. Fuerzan la ceguera para que se vea la parte como verdad y que el elefante siga invisible en su real dimensión. Dimensión que aplasta lo humano, la humanidad, y nos conducirá, casi sin dudar, a experiencias del horror. Una posibilidad, en lógicas como las mencionadas, en donde lo humano se construye paradójicamente a partir de la eliminación del humano. Qué difícil es enfrentarlo a eso, ¿no? Sí, claro. Qué difícil, porque a mí en el discurso acotado que nos da el periodismo, de nuestra simplona manera de interpretar los hechos, te sentís impotente. Sí, porque siempre, digamos, ¿no?, lo que constituye el poder, ¿no?, tiene la capacidad de hegemonizar los modos en cómo se impone lo real. ¿Qué quiero decir? Era una falacia en su momento la esclavitud, ¿no? Era una falacia la legitimidad que tenía, digamos, el conquistador español para matar a los indios porque decían que no estaban matando humanos, eran una categoría no humana, por lo tanto se les podía dar muerte legítima y no tener culpa ni moral ni jurídica, decían. Eran argumentos falaces, digamos, ¿no? Como lo es el argumento falaz, digamos, ¿no?, que construye, digamos, la lógica neofascista de los Mileis, ¿no?, o expoliadora del neoliberalismo. Son argumentos falaces. Pero, digamos, la disputa, ¿dónde está? Bueno, la disputa está, digamos, en evidenciar la cadena, digamos, ilegítima con la que construye. Por eso digo, y hago esta referencia a propósito, digo, la esclavitud era un argumento falaz y se lo logró destituir, ¿no? El argumento por el cual se excluía a las mujeres del voto universal era un argumento falaz y se lo logró destituir, ¿no? Bueno, estamos en esa tensión pero hay algunas ideas fuerzas que quedaron instaladas por siempre. Ayer me comentaba el propio Gambina cuando lo entrevistaba, todavía seguimos creyendo que había un desierto desde el sur de Córdoba al sur, porque le pusieron de título la campaña El Desierto. No era ni un desierto y estaba habitado. Exacto. Con un título, es la campaña del desierto, se justificó el genocidio de los pueblos originarios. Y todavía lo seguimos incorporado a eso como una lógica histórica de cabecera nuestra, instalada. Es que el problema es justamente ese, digamos, uno tiene que entender... Tenemos acá en Río Cuarto, cuando salís por la avenida Sabatini, una estatua que hace un homenaje a eso. Sí, claro. Con Mansilla, evocado. Bueno, la Plaza Central tiene el nombre, digamos, ¿no?, de un
genocida, digamos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Nuestra realidad está constituida siempre a través de falacias. Es inevitable, digamos, ¿no? En lo humano caer en modos falaces de ordenar el mundo, digamos, ¿no? Porque lo humano es una contingencia, es una construcción siempre en disputa, digamos, ¿no? Bueno, lo que evidentemente, digamos, ha hegemonizado nuestra historia, ¿no? Y la forma en la cual nuestra historia ha sido narrada, digamos, son modos falaces de constituir ciertas verdades. Por ejemplo, la conquista del desierto, por ejemplo, quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos, ¿no? Y uno cuando, digamos, intenta ver el elefante, digamos, uno que empieza a descubrir, bueno, qué sé yo, que eso se construyó, digamos, ¿no? Esos discursos se construyeron en base a masacres, digamos, ¿no? De los aborígenes, que eso se construyó en parte, digamos, ¿no? Con la entrega del país a ciertos nombres y que dieron, digamos, vida a una distribución inequitativa de la riqueza. Yo siempre pongo el ejemplo sobre la conquista del desierto, que para mí es de los más claros. Durante la primera fase de la llamada conquista del llamado desierto, ¿no? A uno de los financistas de esa conquista, de ese proceso, digamos, militar privado, porque estaba privatizado prácticamente, que se llamaba de apellido Martínez de Oz, ¿sí? Le entregaron, luego por haber colaborado, digamos, ¿no? Con la nación, le entregaron un tamaño de tierra equivalente a lo que hoy es Bélgica, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pero Bélgica, un país pequeño, miren lo que tiene. Sí, acá le entregamos Bélgica a una sola persona y con eso construyó poder económico y con eso condicionó la estructura económica de nuestro país hasta nuestros días, porque Martínez de Oz fue, digamos, ¿no? El gran dirigente neoliberal de este país durante la dictadura genocida del 76 al 83. Entonces, ver el elefante... Y que hoy algunos quieren volver a esas ideas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por eso hay fuerzas que todo el tiempo refuerzan nuestra ceguera, que quieren que sigamos viendo cierta parte y que la entendamos como el todo. El desafío del conocimiento es ese, por eso el conocimiento es desafiante, ¿no? Hay producción de conocimiento cuando salimos de nuestra posición de verdad, si no hay simple confirmación, ¿no? Producir conocimiento es esto, es disputar verdades. Eso es lo que hace la universidad pública, eso es lo que hace, digamos, el buen periodismo, eso es lo que hacen los políticos y las políticas, digamos, ¿no? Que fuerzan a que lo real se modifique en función, digamos, ¿no? De abrir, de democratizarse. Todo lo otro es dogmatización, es violencia, es horror. Un lujo, como siempre, Santi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Santiago Polov, así son las ideas y las reflexiones.